Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, espero que bien. Bueno, vengo aquí a dar mi parecer, mis impresiones sobre el encuentro de Trinidense. Acaba de culminar un empate a dos con Tembetaru. En condición de visitante, el partido se disputó en el Luis Alfonso Gianni, allá en Villa Lisa. Y bueno, ¿por dónde empiezo? El partido, si bien se mostró al inicio un poco lento, cortado, por decir así, aburrido. No pasó mucho, a excepción de las numerosas tarjetas amarillas que recibimos, o sea que el equipo deportivo trinidense tuvo, como la amarilla de... La que me viene a la mente rápidamente es la de Vera, que más tarde le voy a contar las consecuencias. La primera creo que fue la de Salcedo, y la de Salcedo es la que estoy recordando, y la de Vera. Pero bueno, continuando. De primer tiempo no mucho para decir, no estuvo parejo por decir así, no hubo un claro dominante entre Temetarú ni Trinidense. Eh, Al empezar el segundo tiempo sí se vieron un poco más las balanzas desalineadas y Trinidense fue el que empezó a atacar, el que empezó a proponer. El inicio me gustó mucho. Y nuevamente Manu Romero destacado, el destacado del encuentro, sin duda una de las figuras, no solo del equipo, sino del partido. Y diría que de estas dos fechas el mejor jugador, el que más, al que yo más veo que propone, que corre, mete, en- trata de encontrar los huecos, los espacios. Y eso se plasmó en la cancha y se vio con su doblete. Marcó un par de goles y fue fue muy buena su actuación. También erró un mano a mano clarito, pero no le voy a, obviamente, no le voy a pedir más. Ya hizo lo que tenía que hacer, un doblete. El ingreso de Chiquito en el segundo tiempo también aportó mucho al equipo, su ingreso. Em, a ver, estamos empezando optimistas. Muy lo lindo, muy todo color de rosa. También puedo hablar de del conjunto que usó hoy el equipo triniense. La misma camiseta, obvio, la negra que tanto estamos renegando, defenestrando nosotros los hinchas. Pero me gustó con el shortcito, qué decirles. Así más o menos, en condición de visitante, contra Tembetaru, se entiende. No en el otro, en el contexto anterior de la fecha, la primera fecha de local, no. Así que vamos a dejarla pasar eso. Y se viene lo feo. Sí. ¿Qué me refiero con lo feo? No supimos aguantar nuevamente el resultado. Nuevamente estamos cometiendo los mismos errores, las mismas equivocaciones de años anteriores. Les juro que desde intermedia que nos pasa eso. Y en intermedia éramos una máquina, éramos imparables. Dos partidos perdimos ese año, en 2022. Dos partidos. Y pero la cantidad de partidos que nos empataron sobre el final fue incalculable. Muchísimos, la mayoría de nuestros empates, que fueron pocos igual, fueron sobre el final. Y siempre cometemos esos errores, siempre no sé, yo no sé qué pasa con el equipo cuando se acerca al final. Pero en este caso sí hubo una situación puntual la cual voy a comentar, la expulsión de Juan Vera. Vos teniendo tarjeta amarilla Juan Vera, estando amonestado, vas con el brazo arriba, en el área chica. No sé, no sé. Se supone que... no sé, no quiero... No, lo que voy a decir no es nada bueno, así que mejor vamos a pasar a otra cosa. Se hizo pulsar Juan Vera, qué decirles. Más que eso, no, ustedes vieron, no puedo opinar. No quiero... lo que le dije en el video anterior, es muy segunda fecha, estoy yendo con los decibeles un poco más abajo, más tranquilo. No quiero caerle todo, no es todo culpa de él igual. Pero sí decir que fue una expulsión irresponsable y impresentable también. No se puede hacer eso que él hizo, estando 2-0 arriba. Una irresponsabilidad total.
Y los errores hay que señalarlos y decirlos. Espero que aprenda él de esto porque no puede volver a pasar nunca más. Al menos mientras vista nuestra camiseta, espero que nunca más le suceda esto. No, ni a ningún otro jugador de nuestro equipo, claro. Porque producto de esa expulsión viene el penal, el gol de José Ariel Núñez. Y no, se ponen a tiro ellos. Ay, mamita. Martincito, Dufour, arquerito de mi vida, no quiero criticarte. Acabo de decir que soy el mejor fichaje. Pero yo creo que en ese empate, sobre el final, por cierto, sobre el final llega el empate de Tembetarú con el remate de media distancia de, a ver si recuerdo bien. Sí, así es, de William Candia. Un empate de lejos, sí, un poco esquinado, pero no tanto. Se iba por abajo, parecía que pudo haber hecho algo más, que de rebote por lo menos, pero no llegó y lo que sí llegó fue el empate de ellos. Para mí mucho premio, no. Nosotros en el segundo tiempo hicimos mejor las cosas, al menos la primera gran parte. Hicimos con 11 hombres, hicimos mejor las cosas y no se pudo. No se pudo cerrar el partido y eso es lo que a mí me preocupa del equipo. Veo mucha falta de concentración, mucha falta de viveza en parte de muchos jugadores. No, por ejemplo, lo de la expulsión, no puede, como uno se regala ante esa situación habiendo VAR. No puede caer en eso a esta altura. A esta altura. No se puede, no debe pasar. Y llega ese empate y nos duele mucho, a mí me duele mucho. Yo ya legalmente estaba esperanzado de que ya íbamos a sumar de a 3 ante un rival directo nuevamente. Y no se pudo y duele regalar empates así. Duele mucho. La otra fecha no nos queda Sportivo Luqueño. Y ya cada vez vienen rivales más duros, ¿no? Sin desmerecer a Meliano ni a Tembetarú. Pero son en estos partidos lo que el equipo debe sumar. Debe mostrar esa rebeldía, ese carácter. Obviamente yo no le voy a pedir que contra Libertad, contra Olimpia haga el partido de su vida. No, porque sé bien que son rivales más duros, más fuertes y si se viene un resultado adverso uno lo va a entender. Pero vamos, contra Ameliano, contra Tembetarú, por lo menos un 4.6 o mínimamente 2.6, pero 1 de 6. Empezar así, estando tan comprometido con el promedio. Yo la veo negra, más negra que nuestra camiseta. Si seguimos con esta actitud, la veo negra. Y veremos qué pasa en la siguiente fecha contra Luqueño. Ojalá que sea un partido más favorable a nuestro equipo. Si bien nosotros tuvimos situaciones, pudimos haber metido un tercer gol. No se dio, ¿verdad? Como les dije antes, pero bueno, es lo que hay. Nos toca agachar la cabeza, nos toca levantarnos y mirar para adelante. A ver si este equipo logra revertir esto. Yo tengo, como les dije antes, tengo plena confianza igual. Pese a las críticas que hago, no busco yo tirar solo mala onda, sino que uno saca lo que tiene adentro y quiere plasmar lo que ve, más que nada. Ya sea para lo bueno o para lo malo. Yo sé que van a llegar las buenas, o sea, tengo la confianza y yo creo que el equipo puede levantar. Vamos a ver cómo nos va en la tercera fecha contra Luqueño, que se va a disputar el sábado. Ya les diré la hora. Se disputa el sábado, si no me equivoco, en el Luis Alfonso Gianni nuevamente. Nos tocará jugar ahí, pero esta vez en carácter de local. Algo que no entiendo también por qué el Martín Torres no puede recibir al Sportivo Luqueño. Sé que son las primeras fechas, que Luqueño tiene su público, yo lo respeto, pero bueno, a lo mejor sí Luqueño lleva a la gente, lleva más de 4.000 personas para justificar el motivo por el cual no podemos oficiar de local ante Luqueño. Es algo que no sigo sin entender, pero bueno,
son cosas que pasan y vamos a ver qué tal nos va en el siguiente encuentro. Y quiero dejar acá el video sin más que agregar. Le agradezco a los que llegaron hasta acá y nada, nos vemos el otro sábado o el domingo para otro análisis de la próxima fecha del Triqui.